Excelente tarde para todos. Este es un conversatorio político en la etapa 4 de métodos y metodologías que vamos a utilizar. Los integrantes de este conversatorio son Karen Alexandra Mentivelso, Lizeth Natalia Correo Ramírez y quien les habla, Heidi Joely Vargas, y este es el curso de Psicología Política. Somos del grupo 171. La pregunta orientadora es, ¿de qué manera el análisis crítico del discurso contribuye a mostrar elementos ideológicos políticos dominantes en los discursos sociales? Acá, como podemos ver en esta matriz, la revelación de estructuras, el análisis de representaciones y estereotipos, la identificación de agendas ocultas y la exposición de hegemonías culturales nos permiten poder socializar diferentes cosas. Por lo menos, en la revelación de la estructura que nosotros realizamos, fue donde se examinó como el discurso que se refleja en sí y se perpetúa, disculpen, la relación como tal del poder y la existencia en la sociedad como tal. Ahora, teniendo en cuenta esto, realizamos un análisis que, como da en examen, se representa diferentes grupos sociales en los que los discursos se perpetúan estereotipos y prejuicios. Además de esto, buscamos una identificación, lo cual podemos descubrir mediante esto las intenciones subyacentes en los discursos, especialmente en aquellos que están enmascarados o disfrazados a lo que nosotros llamamos. Ahora, tanto en la exposición de hegemonías culturales podemos ver que se pueden volver dominantes a lo largo del tiempo, pero también contribuyen a la reproducción de la hegemonía cultural de ciertos grupos sobre otros. Además de esto, dentro de la revelación de estructura podemos amplificar e identificar quiénes tienen la voz, quiénes tienen la autoridad, cuál es el discurso, quienes están excluidos y quienes están marginados. Ahora, representando esto con un análisis, nos revela cómo ciertos discursos pueden favorecer la dominación de ciertos grupos sobre otros, lo cual en identificación nos permite poder mostrar ciertos discursos que pueden ser utilizados para promover intereses particulares, y también en cuanto a la exposición de hegemonía cultural, nos revela el lenguaje como tal utilizado para poder legitimizar y naturalizar ciertas formas de pensar y actuar. En conclusión, yo puedo decir que este análisis crítico de este discurso proporciona las herramientas para diseñar, desentrañar las dimensiones ideológicas como tal y políticas presentes en los discursos sociales, lo cual permite una buena comprensión profunda, que es lo que nosotros queremos para poder contribuir y mantener como tal las relaciones y el poder de la sociedad. Además de esto, este análisis procura también el destacamiento y la importancia de examinar estos discursos, y no solamente examinarlos, sino ver toda su estructura, ver lo explícitos que son, ver lo que refuerzan y lo que refuerzan. Por ejemplo, el uso de las redes sociales, por ejemplo, también naturalizar las formas de discriminación, o además de eso también formar un análisis crítico como tal del discurso que se considera a definir unos marcos de referencia y temas a discusión muy impetuantes. Cordial saludo. Bueno, desde mi punto de vista frente a este tema, considero que el análisis crítico del discurso nos revela elementos ideológicos y políticos dominantes en los discursos al permitirnos la identificación de diferentes ideologías subyacentes. En estas quiero decir cuando hablamos de creencias, valores y supuestos que nos informan sobre las perspectivas de los hablantes en un determinado discurso. También este se hace presente en el análisis de construcciones discursivas. ¿De qué manera? Al examinar cómo se construyen y se representan conceptos y categorías que se dan presentes en un discurso. Entre ellas, analizamos representaciones de género, clase social, etnia, nacionalidad, entre otras. También nos contribuye a mostrar elementos ideológicos y políticos en discursos sociales al enfocarnos en cómo el lenguaje se implica en situaciones de poder y de ideología. De esta manera se determina el uso del lenguaje, qué efecto tiene, cómo se ve reflejado, de qué manera nos sirve y cómo nos promueve intereses, posiciones, perspectivas y valores de aquellos que ejercen el poder, y de igual forma se busca fomentar la conciencia y las resistencias al cambio y hacia la justicia social.
Bueno, un cordial saludo para todos. De acuerdo a la pregunta orientadora, quisiera enseñarles algunas de las tantas maneras en las que el análisis crítico del discurso contribuye al tema abordado. Este revela las estructuras del poder, ya que examina cómo se construyen y mantienen las relaciones de poder a través del lenguaje, como lo mencionó anteriormente mi compañera, y también identifica quiénes tienen el poder para definir qué se dice, cómo se dice y a quién se le permite hablar en un discurso determinado. El análisis crítico del discurso nos proporciona un lente analítico para examinar cómo se construyen, se mantienen y se desafían las relaciones de poder a través del lenguaje en los discursos sociales, lo que permite una comprensión más profunda de las ideologías políticas y estructuras dominantes en la sociedad.